Les vamos a dejar la presentación, pero por cuestiones del tiempo no vamos a ahondar más en eso. Vamos al caso comparado con Colombia y luego abordamos el caso de la República de Sierra Leona. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas luego de comparar los casos anteriormente descritos con el Estado colombiano? Las lecciones aprendidas en el caso colombiano son que, en principio, antes de emprender un proceso de justicia transicional, el conflicto, decimos que se ha terminado oficialmente con un acuerdo de paz. Podría tomarse eso como una ventaja, pero hay que compararla con el caso internacional, porque sabemos que en Colombia, aun cuando se ha firmado un acuerdo de paz entre los paramilitares y el Estado, o entre la autodefensa y el Estado, el acuerdo que tenemos en principio del cual partimos, el establecimiento de medidas de justicia transicional o de medidas de transición viene desde mucho tiempo atrás y no ha terminado todavía. Entonces ese punto es en realidad relativo con relación a las lecciones aprendidas en el caso colombiano. Decimos que en la mayoría de los casos la implementación de un proceso de reparación ha sido demorada y poco eficaz. Eso es cierto, y podríamos ver el caso colombiano con experiencias comparadas en el caso de Perú y en el caso de Sudáfrica también en cuanto a los procesos de restitución de tierras, porque los procesos de restitución son diferentes y tienen particularidades muy específicas, y dentro del Estado colombiano está iniciando únicamente ese proceso, aunque ha sido, digámoslo así, eficaz en cierta medida. Desde el momento en que se empezó a implementar la ley hasta ahora se han visto los resultados, pero en el caso de las medidas que tienen que ver con justicia y paz ha sido ineficaz, ha sido tardía y no ha sido efectiva la reparación a las víctimas. Sin embargo, hay que señalar que en cuanto al establecimiento de la condición de víctima sí tenemos un beneficio importante con relación a los otros países, y es que a lo largo de la normatividad el Estado ha establecido una condición muy clara y muy precisa de quiénes son víctimas, que vamos a abordar también más adelante. También tenemos una ventaja relacionada con los casos anteriormente descritos, y es que hoy día, aunque un poco tarde, existe la voluntad política del Estado para realizar, aunque sea de manera formal, esas reparaciones. Sabemos que materialmente están un poco atrasadas, pero por lo menos en la formalidad contamos con el establecimiento de leyes y medidas que logren enmarcar una justicia de transición dentro del Estado. Ahora, hay otro punto importante, y es el que vamos a tocar para finalizar y salir del primero, que es el de los principios denominados DENC y principios Piñeiro. ¿Qué son esos principios de Piñeiro? Resulta que esos principios que se conocen como principios de son aquellos principios que se conocen como principios rectores de los desplazamientos internos. Esos principios fueron presentados por el señor Francis Deng, que en ese momento actuaba como representante del secretario general de las Naciones Unidas sobre cuestiones de los desplazados internos, y lo que buscan es establecer una serie de medidas, por decirlo así, que ayudan a las personas que tienen la condición de desplazados a tener unos beneficios especiales y específicos. Pero se presenta un problema, un inconveniente que la Corte Constitucional ha tratado de subsanar. ¿Cuál es el problema o el inconveniente? Resulta que esos principios no fueron promulgados dentro de una asamblea general en la cual hacían parte todos los estados, sino que fueron presentados por una subcomisión. Y por lo tanto no se toman o no se asumen como principios reconocidos a nivel internacional o principios que deban ser de obligatorio cumplimiento, sino hasta después de su expedición, cuando se ve su aplicabilidad y su digamos, amplitud, su reconocimiento y su valor normativo frente a cada uno de los estados. Esos principios de los desplazamientos internos, la Corte Constitucional, a través de diferentes sentencias, ha logrado o ha pretendido incorporarlos
al ordenamiento jurídico nacional con unos pronunciamientos muy específicos. La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU 1150 del 2000, en la cual textualmente citó que los principios de los desplazamientos internos o principios de no habían sido adoptados mediante tratado, resaltó también que el objetivo de ellos era compilar y reflejar o llenar algunos vacíos del derecho internacional. Existe otra sentencia, que es la sentencia T327 del 2001, en la cual la Corte Constitucional dijo que había que tener una interpretación favorable y benéfica con relación a esos principios, ya que ellos eran parte del cuerpo normativo supranacional que integraba el bloque de constitucionalidad para el caso concreto de los desplazados o de los desplazamientos internos. Pero resulta que la Corte Constitucional cometió una indiscreción, por decirlo así, en la sentencia T092 del 2002, que fue que fraccionó el pronunciamiento de la sentencia anterior, la sentencia T321 del 2001, y se limitó únicamente a decir que la sentencia 327 del 2001 favorecía o incorporaba los principios para una rápida y efectiva aplicación a los desplazados. En el año 2003, la sentencia T268 fue más breve aún y no ratificó lo de la sentencia 1150 del 2001, que lo incorporó como parte integrante del ordenamiento jurídico nacional a través del bloque de constitucionalidad, sino que fue hasta el año 2004 con el histórico fallo de las sentencias T025, que cuando se declaró el estado de cosas inconstitucionales dijo que respecto a los desplazamientos internos, en el inciso 3, o en el anexo 3, perdón, recopiló lo dicho en varias ocasiones por la Corte Constitucional y dijo que esas disposiciones contenidas en los principios de los desplazamientos internos debían considerarse como parte integral del Estado Social de Derecho constituyente de él a través del bloque de constitucionalidad, pero que esos principios de los desplazamientos internos debían servir como vaso de medida para organizar y retomar las normas que el Estado tenía expedidas en cuestiones de los desplazamientos. Esos principios se ven reflejados en la ley 378 del 97, cuando se reconocen medidas de asistencia humanitaria integral a la población desplazada. Y 387, donde se reconocen medidas de atención y asistencia humanitaria integral a la población desplazada, en las que se incorporan los principios relacionados con esos beneficios. Los principios piñeiros, para redondear la idea, todo esto no es más que dejar claro que si bien es cierto no tenemos en nuestra normatividad establecido los principios de como fundamento, la Corte dentro de sus distintos pronunciamientos ha dejado entrever que a los mismos se les debe dar cumplimiento dentro de nuestra normatividad interna, uniéndola o correlacionándola con la ley 387. En las sentencias en casi todos los jueces de restitución de tierra tienen el criterio y el concepto que los principios de Peñeiro, que lo van a relatar aquí las profesoras a continuación, son aplicables y se están aplicando para el caso que tiene que ver con restitución de tierra del 1440. Eso está absolutamente claro en todos los jueces y magistrados de restitución de tierra. Van a empezar a hacer indemnizaciones, pero las indemnizaciones no contemplan en este momento la sentencia 180 del 27 de marzo de este año. Entonces mi pregunta es, aquellas personas que ya les han hecho algunas restituciones
le han hecho algunas reparaciones que tengo para reportar lo siguiente, y no soy operador jurídico, pero la dinámica me enseña que todo pronunciamiento legal tiene una vigencia a futuro, es decir, al momento de la expedición de esa norma podrá ser utilizada en nuestra reclamación. Lo pasado no podemos nosotros utilizarlo en estos momentos porque no tiene el carácter de retroactivo. Sin embargo, es un concepto personal. No soy operador jurídico, ya claro, ¿listo? Bueno, perdón, quiero omitir al inicio de nuestra intervención clarificar que todo lo expresado no tiene ningún sentido diferente al enriquecimiento académico. Eso sí quiero hacer como muy puntual. Les agradezco no darle ni un sentido, ni un alcance, ni cualquier tipo de concepto de interpretación, solo lleva el objetivo de enriquecimiento mutuo desde el punto de vista académico. ¿Listo? Gracias. bueno, con relación a los principios hay una particularidad y es que esos principios que son conocidos como principios vectores de desplazamiento interno resulta ser una herramienta útil no solamente para el legislador, sino también para las víctimas al momento de hacer la reclamación. Como decía el doctor, es importante que esas reclamaciones o digamos, reparaciones o restituciones que está haciendo el Estado no se deben confundir con la ayuda humanitaria a la cual tienen derecho los desplazados por el solo hecho de serlo, ¿sí? Con relación a lo de las ayudas humanitarias vamos a tratar más adelante también la ley, y dentro de ella vamos también a hacer un énfasis porque resulta que dentro del ejercicio docente estamos desarrollando proyectos de investigación que tienen que ver con justicia transicional y derecho público, y ahorita mismo estamos tratando el tema de por qué la acción de tutela tiene que ser utilizada como un mecanismo de protección y amparo para el derecho que tienen las víctimas de la población desplazada de acceder al mínimo vital, que es un punto importante que también vamos a tratar. Esto ya lo había dicho en un foro anterior de la universidad, sino hablando de omisión de temas de víctimas, temas de desplazamiento, temas que nos convocan. Actualmente, voy a utilizar un término, no sé si es más académico, pero si nos llega a donde vamos. Universidad que se respete a nivel nacional tiene un observatorio de restitución de tierra. Antes, incluso el ejército, las fuerzas militares tienen un observatorio, por aquí estuvieron en el Hotel Faró, por la 30, y tuvimos creo que fue tocando esos temas. Y hasta donde yo sé, y de pronto una crítica constructiva, no hay una sola universidad de Montería, creo que o de Córdoba, que tenga un observatorio de restitución de tierra. Cuando aquí tiene la materia prima, más que prima, para esos observatorios. Por ejemplo, universidades como los Andes, que en Bogotá no se dio tanto eso, tienen un observatorio de restitución de tierra. Aquí no hay una universidad que tenga un observatorio de restitución de tierra. La razón, esa sí queda en la y no la sé. Un plus adicional. La Universidad Cooperativa de Colombia tiene observatorio de delito, y dentro de las funciones del observatorio de delito están enlazadas los proyectos de investigación que estamos haciendo como los primeros pininos para iniciar dentro del estudio de las medidas de justicia transicional. Los principios piñeiros. Los principios piñeiros, bueno, como se han podido dar cuenta, el nombre de estos principios atiende generalmente a la persona que, gracias a la persona que los propone o los impone, por decirlo así. Y este principio Piñeiros, el expositor, por decirlo así, fue el señor Paulo Sergio Piñeiro, que en el año 2005 presentó a la Subcomisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos nacionales de las Naciones Unidas unos principios rectores para el establecimiento de medidas tendientes a la
a la restitución de territorios de las comunidades desplazadas. Esos principios son 22 o 23. Y que si nos damos cuenta son aplicados dentro del ordenamiento jurídico nacional o compilados en el ordenamiento jurídico nacional a través de la ley 1448 y de las diferentes leyes que hacen relación con, los diferentes decretos que guardan relación con la restitución de tierras. Este texto fue consolidado sobre mecanismos, sobre mecanismos políticos, procesales, institucionales y técnicos que tienen que ver con la restitución de viviendas y del patrimonio de las personas víctimas de los conflictos, y en especial de la población desplazada. Entre ellos los más importantes es el derecho a la restitución de la vivienda y el patrimonio, que es el principio segundo, el principio tercero, que es el derecho a la no discriminación, el principio quinto, que es el derecho a la protección contra el desplazamiento, el derecho a la intimidad y al respeto del hogar, que es el principio sexto, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a un regreso voluntario en condiciones de seguridad y condiciones dignas, y el derecho de acceso a los procedimientos de reclamación, consulta y participación adecuada de las decisiones. Y si nos damos cuenta, como ya decíamos, son unos principios que pretendieron ser incorporados dentro de todas las leyes y medidas de justicia transicional, aun cuando decíamos no son normas, y fue el error que cometió la Corte Constitucional al denominarlos como normas en vez de como principios. La diferencia fundamental radica en que las normas son pronunciamientos de obligatorio cumplimiento y que tienen una fuerza vinculante para los estados. Los principios son leyes que se denominan leyes blandas, que son de una aplicación voluntaria para cada uno de los estados y que en derecho internacional se conocen como soft law. Esos principios pueden ser adoptados o no por los estados, pero en vista de la comisión de graves violaciones y de notorias violaciones de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a la gran cantidad de desplazados internos por la violencia dentro del territorio nacional, el ordenamiento jurídico nacional y los legisladores, así como los ordenadores jurídicos, se han visto en la necesidad de incluirlos dentro de sus decisiones y de aplicarlos de manera clara y precisa, casi que en su totalidad, para poder optar por medidas de restitución y medidas de transición que sean benéficas para la población o que ayuden a mitigar el daño causado al principio. Como decíamos, el daño nunca va a poder echarse para atrás, nunca va a poder quedar en cero, pero una vez cometido, como decía nuestro compañero, una vez cometido ese daño, lo que se busca es de aprovechar los mecanismos legales y jurídicos que el Estado establece para poder lograr una vida digna, por decirlo así, luego de que se cometen esas graves violaciones y vulneraciones de los derechos. La ley de víctimas tiene algo muy interesante. Como es una ley única en el mundo, es muy avanzada. Y el artículo 27, la manera como aplicamos la ley. Primero nos vamos a los tratados internacionales. Les voy a leer textualmente para efectos de no equivocarme ni siquiera en una coma. Aplicación de la normativa. En los dispuestos de la presente ley prevalecerá lo establecido en tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos, que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, cuando estamos aplicando la ley, lo primero que vamos allá, a esos tratados internacionales, y al otro derecho son los que la profesora mencionaba. Y después descendemos a la Constitución y aplicamos la ley 1448. Pero primero se debe ¿dónde? Y los tratados internacionales. Y no porque obligación del artículo 27 de la 1448 que nos dice, aplique primero los tratados internacionales. Después, pues se entiende que es la Constitución. Y después aplicamos la misma ley. Y procedimiento ordinario, prácticamente nada. Gracias, doctor. El problema con estos principios, aunque es importante, y ya el doctor lo dijo a través de la lectura del artículo, es que el Estado establece
que la ley se basa específicamente o se apoya en el estudio de esos tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado. Ninguno de estos dos, los principios DEN y los principios Piñeiro, han sido firmados y ratificados por Colombia. En ese momento, en esas comisiones, el Estado no hacía parte de la construcción de ese documento. Sin embargo, debido a su importancia, repito, y a la aplicabilidad que tiene dentro del territorio nacional, independientemente de que la Corte Constitucional lo haya incluido a través del bloque de constitucionalidad, porque no se trata de un tratado, sino de unas leyes suaves, como decíamos, que pueden ser aplicadas o no por los estados, la Corte optó por incluirlo debido a su importancia y a la implicación jurídica que tiene para el pronunciamiento de fallos que benefician a la población. Bueno, no sé si... yo quiero decir algo importante. Pues creo que es importante dos cosas, ¿no? De manera internacional existen tratados, ¿cierto? Las convenciones, pero estos, como su nombre lo indica, son principios. No se les puede abocar que sean tratados o no, son principios y por lo tanto su fuerza es una fuerza persuasiva, lo dice el derecho internacional. Pero el artículo que menciona el doctor es bien importante porque, bueno, la ley se refiere a que son los tratados, ¿cierto? Dice, se aplicarán los tratados y convenios, pero a mí no sé por qué el doctor no siguió leyendo la segunda parte del artículo, que dice, en los casos de reparación administrativa, el intérprete de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca la dignidad y libertad de persona humana, así como la vigencia de los derechos humanos de las víctimas. El artículo completo precisamente, si bien no están en un tratado, ¿sí?, son principios y, digamos, por esa connotación de la dignidad que tienen las personas que fueron víctimas y sobre todo el desplazamiento forzado, obviamente estos principios son acogidos no solo por la Corte Constitucional, sino, digamos, que se tienen en cuenta como unos principios fundamentales en materia de restituciones de tierra. Y la ley de víctimas lo está diciendo, digamos, si bien no nos menciona, pero sí nos dice que siendo tratados, perdón, siendo principios, ¿cierto?, bien importantes en materia de las restituciones de tierra, obviamente que son acogidos y la realidad nos lo dice, nuestros jueces han acogido los principios de cumplimiento. Entonces eso era como, sí, porque no es que no los haya firmado o no los haya firmado, el tema es que son principios y obviamente no van a pasar por ese tipo de ratificación aprobación. Ahora, con relación a eso, y es que la norma señala que no es facultativo, dice que es un imperativo legal, dice prevalecerá, no es que él tenga la opción de escoger si sí o no, sino que es un imperativo legal, es una orden que da la ley, en consecuencia, y son normas de derechos humanos. Asimismo señala que desde ese punto de vista forman parte de nuestra legislación. En consecuencia, a él no le es dado escoger si lo aplica o no, sino que debe aplicarlo. Pero con relación a eso es importante, como ya decía, clarificar que por ser principios no todos son aplicados dentro del establecimiento de medidas de justicia transicional, dentro de la ley. Por ejemplo, cuando hablamos del principio número 11 de compatibilidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho de los refugiados y del derecho humanitario y de las cosas y de las normas conexas, ¿qué podemos entender? Entendemos que aunque este principio no está incluido en forma tácita, como ya lo decíamos, dentro de la expedición de la ley 1448, este principio fue acogido no cuando se pidió a través del pronunciamiento del señor Piñeiro, sino que se acogió de mucho tiempo atrás, cuando la Asamblea Nacional de la Asamblea de las Naciones Unidas decidió expedir el documento
que habla sobre la dignidad de las personas. ¿Y por qué? Porque dice que en principio la norma que rige el pilar fundamental de la expresión de las normas dentro del derecho moderno radica como, o tiene como base fundamental el principio de la dignidad humana de las personas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, si bien es cierto, existe una fuerza vinculante cuando se trata de normas y de tratados internacionales, decíamos, los principios, precisamente por ser leyes que pueden ser aplicadas o no, no es necesario que el ordenador jurídico se base en ellos para expedir sus pronunciamientos. Lo hace porque atiende al sentido común y se da cuenta de cuáles son los que están contemplados y se da cuenta de que esos principios contemplados ahí y lo que tienen ellos dentro de su contenido se aplican al caso colombiano. No es que necesariamente tenga que utilizarlo para su interpretación, lo hace de forma voluntaria y potestativa porque consideran herramientas básicas y fundamentales para el establecimiento del derecho transicional dentro de nuestro Estado social y que se aplican al momento específico de dictar normas de carácter transicional. Cuando hablamos de la justicia ordinaria, vemos que muchos de estos principios también se ven reflejados, porque es que el Estado dice toda persona tiene derecho al domicilio, el domicilio es inviolable, y esos principios también están establecidos dentro de los principios de Piñeiro, lo que quiere decir que lo que se hace al momento de sancionar o de fallar un caso específico, me disculparán que tampoco soy ordenadora jurídica, es que se toman los principios precisamente porque se atiende a que la mayoría se ve reflejados dentro de los casos que se atienden en el ordenamiento jurídico nacional. No, era precisamente a eso a lo que me refería. La misma jurisprudencia ha dicho que se habla de una norma blanda y en ese sentido nos referimos al hecho de que los principios no aparece por ningún lado la obligatoriedad de cumplimiento. Sin embargo, nuestra Corte Constitucional ha hecho múltiples pronunciamientos sobre el tema, no así con otros principios que son taxativos en otro tipo de normas. Sin embargo, en ese sentido, dándole cumplimiento y respeto, y obviamente por analogía y simple lógica, acudimos a ellos, no solamente hoy por hoy los operadores jurídicos, sino nosotros como abogados litigantes, para demandar de nuestro operador la protección de los derechos fundamentales de nuestros representados. Hay Pedro que no lo respetaron. Es un tema totalmente distinto. Es la misma cosa, es cuestión de aplicabilidad, ¿no? Sí, la aplicabilidad es Todos los que han estudiado derecho, me imagino que han leído una sentencia que se llama T406. Es bastante antigua, Ciro Margarita Barón, pero es una de las mejores sentencias que ha podido expedir la Corte Constitucional. Y hablando de derecho blando, y que si de pronto está o no, es aplicable o no. Por nuestra exposición tenemos entonces el estudio del caso especial de Sierra Leona. Resulta que Sierra Leona durante los años de 1991 a 2001 sufrió las consecuencias devastadoras de una guerra civil. Con Sierra Leona, no sé si de pronto ustedes han escuchado la película Diamantes de Sangre. Sí. Esa película fue inspirada precisamente en el conflicto interno de la República de Sierra Leona. Lo tomamos como caso especial y particular porque resulta que gracias a esas consecuencias que sufrió Sierra Leona, están desarrollando unas medidas de justicia transicional que generaron la creación de unos tribunales especiales para Sierra Leona. Sierra Leona era una colonia principalmente británica que adquirió su independencia hacia el año 1961. Luego, hacia el año 2000 fue, por decirlo así, invadida en el buen sentido de la palabra, por tropas de la ONU que tomaron el control hacia el año 2002, trayendo consigo el establecimiento de una serie de medidas de transición, entre las que figura como más importante el establecimiento, como ya lo decía, de los tribunales especiales para Sierra Leona, que hacia el año 2013 juzgaron incluso a expresidentes y ex jefes de Estado que patrocinaban
armas y que habían generado desplazamientos internos masivos y graves violaciones del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Se guarda una especial relación con el caso colombiano porque en Colombia es uno de los estados en donde, por decirlo así, la justicia transicional ha tenido una experiencia abrazadora en el sentido de que le ha permitido al Estado iniciar con juzgamientos y con procesos que van adelantados en diferentes instancias y en diferentes jurisdicciones. Como tenemos el caso, por ejemplo, de los procesos que se adelantan a través de la Jurisdicción Especial para la Justicia y la Paz, los procesos que se adelantan a través de la Jurisdicción Especial de las Restituciones de Tierras. En el caso de Sierra Leona, los tribunales estaban conformados por miembros de la comunidad internacional que tenían una sede permanente en Inglaterra y estaba conformado por personas representativas de diferentes estados. El 60% eran personas mexicanas y sudafricanas y el resto eran de la comunidad representativa de las Naciones Unidas. Lo importante ahí es que se puede comparar con el caso colombiano, se puede prestar especial atención porque hay procesos que incluso llevan al juzgamiento de personas o de altas personalidades reconocidas dentro de cada uno de esos estados y que traen sentencias que van de 20 a 60 años de cárcel, gracias al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que se consideran así esos tribunales. Las sentencias más significativas de ese tribunal está el ex jefe de Estado de Sierra Leona, que gobernó durante los años de 1992 a 1996. Lo que quiere decir que en ese país las medidas de justicia transicional se enfocaron en la justicia y en el establecimiento y esclarecimiento de casos, asignando responsables a través del apoyo de la comunidad internacional. En el caso colombiano, el establecimiento de los tribunales, por decirlo así, no ha sido con el apoyo o no ha sido tomado de la mano de la comunidad internacional, sino que ha sido establecido a través del ordenamiento jurídico nacional con la reestructuración, por decirlo así, con la puesta en marcha de nuevas jurisdicciones, como ya lo decíamos, que están adelantando también su función y que lo especial y lo particular es que además de los casos que se adelantan de crímenes de lesa humanidad en Sierra Leona, lo curioso es que las medidas de justicia transicional tendientes a buscar la reparación en cuanto a la reparación material de las víctimas y lo referente a la devolución de los territorios de los cuales fueron desplazados es significativa en el sentido en que saben cuáles fueron los territorios, pero falta la división porque el país, el 98% resultó afectado por los actos de violencia. Por eso fue que se hizo necesaria la intervención de la ONU para poder desarrollar medidas tendientes a recuperar la paz y el establecimiento de un nuevo Estado. En cuanto al caso especial de Sierra Leona, tenemos entonces por mirar un video que nos va a ayudar a entender mejor un poco el conflicto y nos va a hablar también sobre casos comparados a nivel internacional. Vamos por el primero, por favor. Es un video corto que toma la palabra de las víctimas y de las personas representantes de organizaciones de víctimas a nivel internacional y también hay un representante colombiano. Entonces es importante que lo observemos porque más adelante vamos a hacer un taller en el que vamos a hablar sobre los derechos de las víctimas y es importante que tengan en cuenta la opinión que aquí aparece. My anti-sons were amputated. I lost my child as well. Up to this day, I have not seen it.
27th of April. The main release is special court review because it's the rule of law. Perpetrators know in no uncertain terms that the long arm of the law is here to stay. Without the justice, no matter what the law is going on now, if justice is done, I believe everything will be okay for us. we have come to know our right. After the special court, what's next? My name is Aminata Sise. I'm a businesswoman. It's very hard to be a businesswoman, especially among men. I don't take you as a woman, I take you as a competitor in business. Stress, anger, express on the 25th of January, people responded to a call for Egyptians to go out and express anger and express their proposals for a better future. And this was brilliantly captured in very simple slogan that read, bread, freedom, unity. We answered to the dictator after 18 days of protest. It's not just in Africa, but all over Egypt. We felt that this was the first thing that justified the we're not celebrating anymore. We are still facing the persistence of all the violations and all the abuses and restrictions. We have even to express our views to associate, to challenge those in power. The only way out of this moment of rest that we find our revolution in is going to be a serious effort to seek the truth about what happened in the last 30 years of Mubarak, hold the perpetrators of violations accountable, and then embark on the process of rebuilding every institution that was destroyed by the dictator. Without this full and comprehensive process of justice and restoring dignity to the people, we are going to continue to live under the same practices and policies that we did under Mubarak, and in that case, then the second revolution is just possible.
injustice, crime, abuses. It is only if we must advance that you can have a more prosperous, peaceful, democratic future. La violencia ha sido el elemento constitutivo de la transformación internacional. Desde las anteriores a la República, durante el siglo XX, de manera inevitable y un signo destino casi historiano, dramático, trágico, la violencia se convirtió en un elemento de economía, un elemento de poder, y se reprodujo la violencia como un factor que estaba en la condición social mundial. In that operation, we always attack the military, they will break everybody and resistance. We go into the borders. They will then force them to do all the things activities here, and we make sure that they do beginning with the people's prayer, their close family. Then they will set ablaze the houses, and then they will go to church, have the La guerre a connu la République démocratique et après la troisième guerre mondiale, parce qu'en termes des nombres des victimes enregistrées pour le civilisme, des nombres, sans compter des nombres de celles-là qui n'ont pas pu exploiter le Covid, c'est un crime contre l'humanité. What happened in Egypt and Tunisia and what is happening still in the rest of the Arab world taught us many lessons. This entire notion that maintaining stability is a justification for perpetuating injustice or tolerating unjust regimes is truly misguided. That in fact it is injustice precisely that creates the preconditions for instability in the future. Historias personales de desplazamiento, de victimización, de asesinatos en familias, secuestros, todas las formas de utilización posible están sintetizadas a veces en una familia que vamos a ver la tercera parte de la sociedad ha sido el último de su familia. Quiere decir que aquí no hay una diferencia entre la sociedad y la iglesia. Actuellement, même dans la vie quotidienne, les civils commencent à recourir au viol, même dans des villes qui n'ont pas connu de guerre. Que de provinces qui connaissent de la RDC, on enregistre par jour, des fois 10 cas de viol. Or, ce sont des cas des femmes qui peuvent encore avoir la force pour aller à l'hôpital se faire soigner. A society in which fundamental rights have been systematically violated is a society in which life is characterized by fear. And you live in a context in which the very fact of undertaking some efforts has been thwarted because of fear. And you understand how truly important it is to try to make up for the legacy of massive human rights violations. Les gens pensent qu'au nom de la consolidation de la paix, il faut amnistier tout le monde. Or, cette amnistie fragilise la vie de la communauté parce qu'elle se sent délaissée. Elle pense que c'est injuste qu'une minorité qui a été victime de se voir
non devono nascere all'interno dell'educazione, ma come si vede mais par contre son violeur se retrouve être son autorité aujourd'hui. No le dice nada, se fía. When you see accountability for those crimes, genocide, crimes of instance, we are seeking to achieve a society which is governed by the rule of law, the upholding of the sacred value of human life, and by really seeking to accept these principles and values of the society. Well, when it says, my son is nowhere to be found. He appeared on the fourth day. He was floating on top of the water. Then things he runs, then manipulation. What transition has become, for example, for a true community, for a process of operation, is to include in the national agenda the concerns and interests of a population that have always been excluded. The justice given at the moment is so much more than the people. We are looking at preparation. And in preparation, we shall look at as services like healthcare, resettlement, incentive, helping people in livelihood. We shall look at social support for the people. Then, from that state, we can always pursue the prosecution of the leaders of the rebel because they don't need to go to this world. The fight for justice is also a fight over narratives, over storytelling, and the fact that we don't have a coherent process of seeking the truth about what happened in the past, holding perpetrators of past violations accountable, rebuilding our country with its democratic institutions. This does not only have an impact on our ability as a nation to move from dictatorship towards democracy, but even the details of what exactly happened in January of 2011 are being contested now. Societies that want to clean the past do it because they reject the atrocities, the violations that have taken place. There is an enormous hope in transitional justice policies and measures. And that hope is that what you are going to build in the future is going to be radically different from the past. There is an increased understanding of the need for longer-term sustainable solutions, and that whether it be transitional justice or humanitarian assistance in the immediate aftermath of conflict, plus economic reconstruction, plus security, and all of these pieces have to be fitted together. Transitional justice measures contribute to the reactivation of civil society in contexts in which everyone had been intimidated, and once the measures start being discussed, it's as if doors were opened and people started relying on one another for the sake of resistance against the government. If you talk to school children, if you talk to them about most of them they really didn't know what happened. They didn't know in the 1970s. Somewhere between 30 and 40% of the population died at the hands of the Khmer as a result of the trials that happened there. And the opening up of that dialogue in public space to talk about what happened. We have a change in the curriculum. So the Khmer Rouge period is in the textbooks. If we think about it in a situation like Germany, there's also had a difficult transition.
one of the things that happened with learning was that in the curriculum, the truth wasn't always taught. We're seeing in Argentina already rounds of prosecutions taking place at different times. The value of transitional justice as a set of approaches is that it gives you different screens to draw on at different times, and recognising that none of the processes is ever going to be the magical. Colombia has a lot of potential as a success story for transitional justice, but a success that's measured, as in other places, oftentimes in small gains. So we won't have Colombia with all of its problems solved, but Colombia that recognizes victims, with institutions that respond more generally to the needs of its citizens, which will find it increasingly difficult to turn the institutions of the state against the population. Violence in Peru was felt as an experience of foreigners. I think that what processes like the good belief or the trial of Fujimori created was a counter-argument. What they created was the presumption that actually this story is something that happened with us, and that there is a common humanity and a common level of empathy and solidarity that we need to activate in this kind of situation. Violence, therefore, was and is a problem that we all suffer, if that we are directly responsible. Transitional justice has a big role in restoring people. The people need the truth to deal, to see that this can prevail and to deter future occurrences for the use of the past. The promise of transitional justice is that peace is going to be more than the cessation of hostilities. Transitional justice promises the causes of war are going to be squarely faced and squarely dealt with. That is, what truth, justice, reparations, and measures of non-repetition do is to make authentic, sustainable democracy and sustainable peace. People should never be placed in a situation in which they are subjects, in which they have to beg for a good treatment. This is one of the fundamental ways of measuring progress in modern politics, and one of the reasons why we worry about the implementation of transitional justice measures in the wake of massive human rights abuses. Things are different now. We are a different generation. I have great confidence that people are never going to accept the emergence of another hypocrisy to replace one. The reason we need transitional justice in Egypt is that without it, all the institutions, policies, and practices of the Mubarak time are going to continue. Because the message has not yet been delivered. The message that today's Egypt is a new Egypt, with these practices of the past having in place. Como acabamos de observar en los videos anteriores, van encaminados específicamente, uno, a ubicarnos en cada una de las víctimas, cómo viven, cómo padecen los diferentes episodios por donde han tenido que pasar. Eso es para sensibilizarnos, para tocarnos qué ha vivido cada persona, cada miembro de la comunidad. En el segundo video observamos la posición, la postura y la expectativa de diferentes ciudadanos con respecto a lo que es la justicia transicional. ¿Qué esperamos de ella? ¿Qué queremos de la justicia transicional? ¿Ha cumplido hasta hoy el objetivo? ¿A futuro qué tendremos con la justicia transicional? Esos videos no tenían un objeto distinto
distinto, a ubicarnos en el contexto y ya sensibilizarnos con relación a los temas que venimos tratados. A continuación, mi compañera les hablará sobre los fundamentos normativos a nivel nacional e internacional relacionados con la justicia transicional. Como comprenderán, por la limitación del tiempo vamos a tratar de ser un poco breves a fin de tratar lo relacionado con los temas específicos de nuestro contexto y las generalidades de la ley 1441. Como principales antecedentes de la justicia transicional a nivel mundial, encontramos la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Dentro del ámbito regional tenemos también la la Convención Americana la Convención Interamericana contra los tratos crueles e inhumanos, que incluye entre ellos la tortura, y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Luego de la expedición de la Constitución de 1991 hacia el año 97, entraron en vigor también las leyes 418, que se conoce como Ley de Orden Público, la Ley 387, que es la Ley de las Ayudas Humanitarias. También existe en Colombia la Ley 975 del 2005, que es la Ley de Justicia y Paz, en el cual lo que se busca es establecer unas medidas tendientes a lograr la reincorporación a la vida civil de algunas personas que pertenecieron al conflicto, que formaron parte del conflicto, y de reconocer en algún sentido a las víctimas. La Ley 1448 y algunos decretos reglamentarios que vamos a hablar a continuación. Con relación a la Ley 1448 vamos a realizar un taller, pero primero es importante que conozcamos algunas realidades que nos van a servir para desarrollar el mismo, y les voy a ir pasando de manera inmediata un material a cada uno de ustedes para que lo tengan y lo desarrollen lo que sea necesario. Dentro de los decretos reglamentarios de la Ley 1448 podemos mencionar de manera muy general el 1725, por el cual se adopta el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto. El 4155 es por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a lo que conocimos posteriormente como Acción Social, ¿cierto? O el Departamento Administrativo para la Prosperidad. El 4633, que de manera específica hace alusión a aquel sistema o aquel mecanismo o herramienta de reparación específicamente para las comunidades indígenas. Igualmente, el 4635 hace alusión a las reparaciones que se le harán a las comunidades negras, afro o palenqueras. Y el 4634 para la comunidad gitana. El 4800 se refiere específicamente a la reglamentación de la Ley 1448 como tal, y asimismo el 4801, que habla de la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial para la gestión de la restitución de tierras, y el 4802, que habla de la estructura interna de la Unidad de Restitución como tal. El 4829 modifica parcialmente el capítulo 3 de la Ley 1448, específicamente en el título 4, y el 0790, que hace un cambio de funciones del departamento administrativo, específicamente para que esas funciones las asuma el comité. Muy seguramente se nos habrá escapado algún decreto. Igualmente, pues cada uno en su momento profundizará sobre lo que requiera para el caso específico. En el año 2008 también fue pedido un decreto, el decreto 1290, que habla sobre las medidas de reparación administrativa para las víctimas, y el decreto 1424 del 2010, que también plantea la posibilidad del establecimiento de unas medidas de justicia transicional en Colombia, que
implementó la expedición de la ley 1448 del 2011, el decreto 1424 del 2010. Bueno, con relación al material que teníamos previsto, vamos a empezar a hablar ya de la política de zona víctima, que trae consigo no solamente la ley 387, sino específicamente lo que corresponde con la ley 1448 por la premura del tiempo igual. Hay un documento en Word que les vamos a dejar grabado también en el computador para las personas que estén interesadas, al igual que la presentación en la cual se encuentran los videos. En el documento se van a encontrar desarrollado toda a profundidad la presentación que está acá, que es un extracto en realidad de lo que teníamos previsto que eran 2 días. Y el material que se les está asignando tiene que ver con los derechos de las víctimas. Entonces vamos a proseguir con la generalidad de la ley 1448. Bueno, para hablar un poco de las generalidades de la ley 1448, es necesario establecer quiénes son las víctimas. Porque hoy por hoy, cualquiera es víctima. No. La ley ha delimitado, ha especificado, ha establecido quiénes son las víctimas. Y no son más que aquellas personas que han sufrido la vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No solamente la persona como tal, sino la comunidad. Igualmente, cuando hablamos de personas, es aquella que de manera directa ha padecido ese sufrimiento. Además, la misma ley ha facultado para que se tenga como víctima a los miembros inmediatos de la familia de esa persona que ha sufrido ese acaecimiento, ese hecho, esa vulneración de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Cuando hablamos nosotros de los principios que deben orientar la atención, asistencia y reparación de las víctimas, inicialmente hablábamos de 3 principios que son pilares a tener en cuenta en este tipo de circunstancias o de procesos. Dentro de ellos nos referimos a la verdad. ¿Qué es la verdad? Es el derecho que nos asiste a las víctimas, a la comunidad en general, a conocer realmente la ocurrencia del hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió y por qué ocurrió? Pero además de eso, nosotros tenemos derecho a saber ese hecho, qué tipo de norma vulnera. Normas de carácter nacional e internacional. Luego nos referiremos a la justicia. Como decíamos al principio, ¿qué es la justicia? Pretendemos nosotros que el Estado cumpla con su deber y su responsabilidad. ¿Cuál es? Una vez tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho delictivo o vulnerador de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, de nuestras normas, le asiste la responsabilidad de identificar e individualizar, capturar y sancionar al autor de esa conducta. Eso, señores, es lo que nos da a nosotros la confianza en nuestro Estado, en nuestras autoridades, el cumplimiento de ese postulado. Vayamos analizando lo que ahorita estamos mirando con lo que acabamos de observar en el video y por qué la gente, la comunidad, le asiste la desconfianza, la duda con relación a lo que es la justicia transicional. Luego, cuando nos referimos a la reparación integral, ¿qué significamos con eso? Hombre, quien padece una vulneración, una afectación, tiene derecho a que se le repare y que se le repare de manera integral o completa. No es que me restituyeron el bien que me quitaron,
en que se me afectó debe ser equitativa, proporcional y acorde. Diferenciada, ¿por qué? Porque no todas las víctimas padecen de igual manera la afectación. Dentro de este hecho pueden estar afectados personas de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas, personas en situación de discapacidad, y en ese orden de ideas tiene que ser ecuánime, acorde, necesaria y diferenciada la reparación. Transformadora y efectiva, ¿por qué? Porque se debe dar un cambio, pero un cambio efectivo, verdadero, visible, evidente y proporcional. ¿A qué? Al daño ocasionado y a la condición de cada víctima del hecho. Esa reparación, dice la norma, trae consigo una serie de elementos como son la indemnización. ¿Qué es la indemnización? ¿Qué entendemos nosotros por indemnización? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es indemnizar? Es una compensación económica simbólica por el daño sufrido a la víctima. La ley trae la definición que fue recogida de los tratados internacionales y que cambia sustancialmente con el decreto 1290 que anteriormente definía indemnización, ¿cierto? Pero entonces la ley, como asume los tratados internacionales y los convenios internacionales en materia de reparaciones, al momento de definir la indemnización la define de esa manera: una compensación económica simbólica, y que obviamente en este campo del marco de la ley termina siendo de carácter administrativo. No solamente simbólico. No solamente simbólico. No, precisamente mi intervención iba encaminada a complementar la económica, pero es simbólica. Obviamente porque nunca alcanza a compensar el total de daños. Por eso pero además de eso, ya ahí cambió otra cosita. Pero además de eso, de pronto, para clarificar un poco más, no necesariamente indemnizar, no, ellos hizo otro término, reparación. No, simbólica y dijo económica. Y compensación. La compensación es un tipo de reparación encaminado a un caso concreto, y es aquel donde no se puede volver al estado exacto del agradecimiento del hecho. ¿Es correcto? Cuando hablamos de rehabilitación, ¿qué es? Daños psicológicos. Rehabilitar es, digamos, el daño que queda psicológicamente, tratar de minimizar ese daño. Brindar ese acompañamiento es efectivo, brindar el acompañamiento para tratar de resocializar, perdón por el término, rehabilitar, es decir, volver a vincular a la víctima a la sociedad, ¿cierto? No solo psicológico, sino también físico. Físico, psicológico, afectivo, económico, social, político. La restitución. Devolver. Cuando alguien un desplazamiento, donde quiere retornar, restituir, es volver a donde estaba uno, devolverse. No, específicamente cuando hablamos de restitución, no es la restitución de tierra, sino la restitución de derechos. Es hacer efectivo el goce de, pues, la totalidad de los 14 mínimos que son prioritarios y otros de carácter gradual. Tratar de volver al estado inicial antes de que se produjera el daño o la lesión, ¿cierto? O la perturbación. Y cuando hablan de restitución es devolver el bien, es decir, volver al estado inicial. La satisfacción es eso. Nosotros no estamos buscando necesariamente que se castigue, pero tampoco podemos desconocer que sentimos un alivio, ¿cierto? Y en ese orden de ideas no logramos reparar el daño en el sentido de volver a revivir a nuestro doliente que de pronto falleció, desapareció dentro del conflicto, pero sí tenemos un descanso cuando nosotros conocemos lo que ocurrió, cómo ocurrió
aquellos que son víctimas de desaparición forzada, que hoy por hoy su dolor es eterno sin conocer la suerte de su familiar muriendo. Y la garantía de no repetición es cuando, listo, se cumplieron todos los postulados, ya nos repararon, ya nos restituyeron, ¿y ahora qué? ¿Dónde está la garantía de que podemos avanzar sin el temor a que se repitan las mismas conductas que dieron lugar a este tránsito? Todos estos postulados o compromisos los trae hoy por hoy la ley y le asiste al Estado la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de cada uno de ellos. Cuando hablamos de la asistencia, se refiere a aquel conjunto de medidas de manera integral, conjuntas o completas, como lo queramos llamar, de este tipo de programas o de políticas públicas encaminadas a restablecer o a satisfacer desde el punto de vista económico, político, social, financiero, personal, integral, psíquico, a toda esta persona que ha sido víctima de este tipo de conductas violatorias de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. Esa responsabilidad, valga recordar, está en cabeza del Estado, quien a través de sus instituciones velará o debe velar para que ellos sean efectivos. Esto con el único objeto de dar cumplimiento a aquella expectativa que tienen las víctimas y todos nosotros como miembros de la sociedad, ¿verdad?, de poder avanzar dentro de los parámetros de una vida digna, de una reincorporación a la vida social, a la vida política, económica y financiera, sin el temor a que en cualquier momento quienes no hemos sido víctimas lo seamos de manera directa, porque tengo la absoluta convicción de que todos hemos sido de manera directa o indirecta. En cuanto al tema de la reparación de tipo económico y fiscal, no es solamente aquellos beneficios o prerrogativas que se establecen con relación a la ley 387, sino que el Estado también ha desarrollado una serie de medidas tendientes a que las personas, por ejemplo, que hayan sufrido algún tipo de desaparición, que no se conozca cuál es su paradero, si han realizado préstamos en los bancos o tienen alguna erogación pendiente, un pago por hacer, esos pagos queden suspendidos en el tiempo luego de un lapso prudencial en el cual las personas, los familiares puedan pedir la solicitud de la declaratoria de la muerte presunta, que es diferente. Resulta que es un concepto que viene establecido dentro de la justicia ordinaria del área civil, y resulta que algunas personas que son víctimas de estas violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario resultan siendo víctimas porque su compañero, que era el proveedor del hogar, fue desaparecido, nunca se supo su paradero y el señor hizo un préstamo para hacerle mejoras a la finca o para comprar un ganado, ¿sí? Y a la señora le resultan cobrando el crédito que el señor solicitó. El Estado creó una serie de decretos y de medidas que congelan el crédito para ayudarle a las personas precisamente a superar esa inestabilidad económica que queda al momento del acaecimiento del hecho. Y aparte de eso, con relación a la declaratoria de muerte, hay algunas personas que dicen y que lo hicieron en su momento, en el momento en que empezaron a ocurrir esos hechos, mediados de los 90, principios de los 2000, muchas personas solicitaron la declaración de muerte presunta de su compañero para fines de poder contraer nuevas nupcias, ¿sí? Y son casos reales que se dieron en el Departamento de Córdoba porque los jueces civiles tienen conocimiento de ello. ¿Qué va a pasar? Ahora, yo sí quisiera que usted recitara con casos concretos si ha vivido la evidencia. Ahora que tocó el caso del no pago por estos problemas que se le habían presentado a víctimas. Me voy a explicar por qué. Yo conozco de 3 o 4 o 5 casos donde se le ha solicitado al banco eso. ¿Sabe qué hacen? La cuenta se le entregan a una no sé qué de cobro que se inventaron, y entonces la respuesta que le dan a la persona es que ya ellos no tienen responsabilidad directa en el proceso.
Así de sencillo. Entonces sí me gustaría, desafortunadamente el doctor Luis de Arco no está aquí hoy, que es procurador agrario, para que de pronto haya vivido algunos casos, sí, porque es que aquí el problema es de mirar de qué forma se le da cumplimiento a la ley, ¿cierto? Aquí está el juez, yo no sé si él habrá vivido los casos, pero lo estoy diciendo porque sí conozco, le podría decir en este momento con nombres completos.